Financiamiento de partidos es otro de los temas sobre el que el presidente Martín Vizcarra ha presentado un proyecto de ley y quiere que sea materia del referéndum al que ha pedido el Congreso convoque. Y sobre financiamiento de partidos, pues tenemos a cuántos partidos siendo investigados, ¿no es cierto?, y a cuántos líderes partidarios siendo investigados precisamente por la fuente de ese financiamiento y la sospecha del origen ilícito del mismo. Todos ellos se escudan diciendo no hay delito, y ahí tenemos, por ejemplo, a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, que están siendo cuestionados por eso, o también la señora Keiko Fujimori, que tiene una investigación junto con su esposo por el dinero que levantaron en los famosos cócteles. Bueno, ahí están todas la contabilidad y finalmente no hay delito si es que se ha recibido una donación. Y también entra a tallar el dinero que pudiera haber aportado Odebrecht para las campañas de otros candidatos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el delito si son aportes de campaña? Eso no es delito. Entonces, el financiamiento de partidos es un tema muy sensible. Sabemos cómo son esas finanzas desordenadas. Se sospecha de que gran parte de ese dinero que se dona termina no invertido en publicidad para el candidato, sino que termina en sus bolsillos o del cogollo, ¿no?, de amigos del candidato o de quien tiene la propiedad del partido, y que no está siendo suficientemente fiscalizada. Vamos a hablar de ese tema con José Carlos Requena, profesor de San José. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado. ¿Se blindan? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que este es uno de los 3 proyectos de ley en lo que a reforma política compete. Es el proyecto de ley 3186, lo que busca reformar el artículo 35. Y creo que de los 3, del paquete de los 3 que ha presentado, es el que tiene un sustento más sólido, ¿no? Más sólido, pues, en el sentido de que se refiere a algunos trabajos académicos o a legislación comparada, a diferencia de los otros 2, ¿no? Creo que este tiene además la bondad de que introduce el tema. Es un tema que preocupa mucho, es un tema que sin duda varios de los casos emblemáticos de corrupción que hemos tenido en los últimos años son referidos a este tipo de casos. El fraseo que han utilizado es bastante general. Claro, digamos lo interesante es que quieran introducir en la Constitución una cosa así. Ya el aterrizaje de esto va a ser lo más complicado, ¿no? Porque eso, efectivamente, tú decías que los partidos muchas veces se blindan. Sí. Cuando un ciudadano va a sacar un monto alto de alguna entidad bancaria, te piden un montón de controles, cosa que ningún partido lo hace. Claro, y en el formulario tienes que explicar por qué, para qué, de dónde viene, ¿no?, la plata y todo, claro, ¿no? Ese tipo, eso, el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo de algún modo lo quiere abordar. El reto va a ser cómo eso se aterriza en el día a día, ¿no? Porque si bien lo que ha pasado muchas veces es que se piensan a los partidos políticos como instituciones que tuvieran vida orgánica los 365 días del año, y eso, nos guste o no, no es así siempre. Entonces, estos 20 partidos que más o menos están, porque aunque el ciudadano se sorprenda, son 20 partidos que tienen inscripción y que en teoría son los que pueden tener representación parlamentaria o pueden presentar candidatos, no tienen una vida orgánica, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas que dice el proyecto es que se eviten las fuentes anónimas. El proyecto es muy bien intencionado. El tema es que quizás es tan general que ya a través de la ley van a tener que hacerse todas las especificaciones un poco más finas, ¿Qué hay, ¿no?, con los movimientos regionales también? No es tan, bueno, se refieren a agrupaciones políticas, ¿no? Eso va a ser una cosa que también van a tener que hacer. Que definir y acotar, los movimientos regionales muchas veces viven una campaña y luego se van a su casa, ¿no? Claro. Entonces, la cantidad de dinero que se mueve en campañas efectivamente es muy considerable. Sí. Debe haber un financiamiento privado y un financiamiento público. Creo que lo importante es que haya algunos mecanismos de rendición de cuentas que lamentablemente ahora están ausentes, ¿no? Y que además de la fiscalización debe ser antes, durante y después, y no esperar, como establece hoy la ley, que sea al final de la campaña, ¿no es claro, cierto? Sí, efectivamente. De nuevo, acá yo creo que lo clave, yo sé que es mencionemos los aciertos del proyecto tal como está presentado. Yo creo que lo importante es, como te decía, que plantee el tema, que pone el tema, que con el texto que han presentado yo no veo por dónde puedan presentarse objeciones. Busca evitar que haya fuentes anónimas, busca que todo sea bancarizado, cosa que no pasa ahora. Así la unidad de inteligencia financiera puede estar mirando apenas se saltan las alarmas con determinados montos, ¿no? Efectivamente, yo creo que bancarizar te ahorra un montón de problemas, ¿no? Ahorita muchos
muchos montos son depositados en cuentas personales, en fin, no hay ningún control financiero en la actualidad. Mucho dinero que se entrega en efectivo, además, ¿no? O sea, dinero sí. que se entrega directamente. En maletines, o en diversa naturaleza, sí. Eso debería, con esto de la bancarización, debería evitarse. Eso es, por ejemplo, un acierto. Es un acierto que se evite en fuentes anónimas. Pero claro, como te digo, el reto va a ser cómo eso lo conviertes en algo realmente aterrizable y realmente realizable, ¿no? Claro. Eso yo creo que va a ser el reto. Y una de las cosas es que también debemos ser conscientes, y esto es algo, te decía, un poco impopular, pero sí, creo que es clave saber qué piensan los políticos. Yo sé que te abres el flanco de que te cambien todo, pero son los que ven el día a día de su funcionamiento partidario. Y muchas veces, por ejemplo, yo alguna vez hablaba con algunos políticos que decían, preferimos no financiamiento público porque te crea más complicaciones por la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un partido? Un partido no funciona necesariamente como una ONG o como un club que tiene una vida permanente, ¿no? Entonces, esas son sutilezas que hay que ver, que yo sé que no es muy popular decir que hablemos con los políticos, pero son los que, nos guste o no, los que saben cómo funcionan los partidos. Lo que yo tengo la sensación con este tema es que tenemos al gato de despensero. Ninguno va a querer realmente que le metan el diente a la forma en que se financian y cómo se gasta el dinero. Yo creo que si siguen pensando así, lo que se condenan es a seguir, a aumentar la distancia, que cada vez es más creciente. Ayer o antier una encuesta de Datum, me parece, demostraba que una gran cantidad de gente, me parece que era el 63%, no le creía nada a los políticos, ¿no? No le crea a ningún político. Si van a continuar con eso, yo creo que los partidos también deberían ser conscientes del gran descrédito y crisis que tienen, no solo en el Perú, sino a nivel global. Yo creo que muchas de las regulaciones se piensan en partidos que ya no existen. Ahora los partidos son cada vez más pequeños, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? En América Latina, salvo con la excepción de Chile y Uruguay, el resto son gobernados por presidentes surgidos de movimientos nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente de los cambios que también están experimentando los partidos para poder fiscalizarlos más adecuadamente, y los partidos deben ser conscientes de las grandes instancias, y en el Perú esto es particularmente preocupante, que están teniendo respecto al ciudadano, ¿no? Tendrían que modificar lo que aprobaron recientemente, por ejemplo, el tema de que la fiscalización, que no sea posteriori. Claro. Uno. Dos, que el tema de si se detecta a posteriori dinero ilegal, qué sé yo, de fuente ilegal, sospechosa, que recae solamente el candidato y no hay sanción. Sí, y no hay nada, o sea, son los... Sí, efectivamente, debería haber algo punitivo más severo para que los partidos realmente lo piensen bien antes de ser tan... digamos, poco diligentes a la hora de revisar el expediente, por ejemplo, de sus potenciales candidatos. Claro. Muchas veces los partidos se rigen por quién tiene más plata para financiar una campaña, y al final terminan... El señor Luna, por ejemplo, con el partido Podemos, ahora está teniendo problemas por este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué modificaciones harías tú? ¿Qué debería, digamos, frenar el financiamiento ilegal? Mira, del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo tal como está, la verdad no veo por dónde puedan oponerse o pueda presentarse alguna oposición. Quizás, digamos, un defecto o algo es que es bien intencionado y puede ser hasta ingenuo, pero son las cosas que nos guste o no son las que se deben de bancarizar todo, el que no haya fuente anónima, el que no haya gente ligada o con condena por narcotráfico, terrorismo y otros delitos graves financiando partidos. Yo creo que esas son cosas con las que nadie se debe oponer, ¿no? De acuerdo. El reto viene después, cuando todo esto se aterrice en leyes que hagan que funcione y que además, no sean... que van a suponer también cuáles son las sanciones que se aplicarían en caso finalmente con todos estos filtros se detecten. Que ya deberíamos pasar ya no a sanciones administrativas, que muchas veces son multas y que muchas veces ni pagan, que es lo que ocurre ahora, a suspensión del registro, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que deberíamos también avanzar, y esto ya excede el financiamiento, pero el que tengamos 20 partidos formalmente, sin vía orgánica, es una cosa que tú dices, oye, es una marca. Además hay que pensar, cuentas, ¿no? 20 partidos, ¿no es cierto? Y vemos cómo autoridades regionales, municipales, presidentes llegan a llenar las alforjas, pues, ¿no? Entonces tú dices, el interés es ese, pues. O sea, todo el mundo quiere llegar a ser autoridad para recuperar la inversión y llenarse los bolsillos. ¿Esto? Sí, yo creo que deberíamos avanzar a tener pocos partidos sólidos, fuertes, y no este archipiélago de siglas y de intereses
que en cada elección se activan, ¿no? Hay un partido que desde que fue fundado en el año 95 ahora ya ha cambiado de logo 3 o 4 veces. Claro. Hay otro partido que fue fundado en los 90 y que ahora ya tiene un nombre. Nadie, o cuando tú le dices este partido es el mismo que en el 90 tenía tal nombre, ni se entera. Claro, ¿no? ni se entera. Bueno, es que ese es otro capítulo que nos está Ese es abordando otro ahora, capítulo, que es la ese ley es de otro partidos capítulo, políticos, ¿no es cierto? efectivamente, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros Pamela, esta tarde. gracias, encantado. Con 3 minutos antes de titulares, tenemos nota. Hoy se cumplen 11 años del terremoto en Ica, en Pisco, que dejó casi 600 víctimas mortales. A pesar del tiempo transcurrido, es increíble, pero aún hay familias que no han podido recuperarse.